Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y el 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Lo que hoy leemos se encuentra ubicado entre dos anuncios de la pasión de Jesús que deberían conmover en todos los sentidos a los discípulos. La palabra o expresión entre nosotros equivaldría moverles no solo el tapete, sino el suelo donde estaban parados al anunciarles Jesús que tenía que padecer y que tenía que morir. Pero antes del primero y segundo anuncio de la pasión, Jesús les ha interrogado acerca de quién es Él, qué dice la gente que ha sido beneficiaria de su servicio anunciando el reino de Dios con palabras y con obras, los que han visto sus milagros y han escuchado sus discursos, y el que ha respondido a nombre de todos, inspirado por el Padre de los cielos, fue Simón, al que en ese momento Jesús le cambió de nombre y lo felicitó. Y le prometió que él sería el fundamento de la iglesia que Jesús comenzaría a edificar. Pero en cuanto Jesús anunció que tenía que padecer, fue el primero en oponerse. Más adelante Jesús lo llevó al monte de la Transfiguración, donde Simón, junto con Santiago y Juan, fueron espectadores de esta transfiguración operada por Dios en Jesús y de la presencia de Elías y de Moisés. ¿Qué más ha sucedido? Que cuando descendieron de esa montaña, encontraron una muchedumbre en torno a los 9 que se habían quedado y escuchaban mucho ruido. Por eso es que cuando llegan, Jesús pregunta qué está sucediendo y el padre de quien estaba siendo atendido le dice a Jesús que ha traído a su hijo, que es epiléptico, que varias veces ha caído en el fuego y otras veces en el agua, porque el espíritu que lo poseía quería destruirlo. Y Jesús liberó a este jovencito. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué nosotros no hemos podido expulsarlo, Jesús les dijo que les faltaba fe y además que ese tipo de demonios se expulsaba con ayuno y oración. Enseguida de esto Jesús pronunció el segundo anuncio de su pasión y de su muerte a manos de los hombres y se habían entristecido. Todo esto sucedió en el camino a Cafarnaúm. Y en cuanto llegaron a Cafarnaúm, lugar donde Jesús residía, se presentaron junto a Pedro los que cobraban el dracma para el templo y le preguntaron que si su maestro también pagaba, y él les dijo que sí. Probablemente los discípulos fueron testigos de este momento en que Jesús dijo a Pedro: ve, echa el anzuelo, y el primer pescado que agarres, le abres la boca y dentro de ella vas a encontrar un estáter que vale 2 dracmas, 4 dracmas, 2 para cada uno. Y así a Pedro le tocaría pagar el tributo del templo por Jesús y por él. ¿Qué es lo que sucede? Se cobraba un didracma y esa moneda costaba el doble y por lo tanto valía para los impuestos de Pedro y de Jesús. Y este momento también debió haber hecho pensar a los discípulos que
Si ya Pedro le dijo que ahora ya no es Simón, que es Pedro, que él lo va a asistir, y ahora le hace una distinción, ¿por qué? Porque lo hace pagar por sí mismo y por Simón. En ese momento los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta que tal vez sea provocada por la atención que le está dando Jesús a Pedro en estos últimos días. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos o quién es el más grande? Han visto que Pedro tiene una cierta preferencia y se ya han platicado entre ellos, porque a la gente no debían revelar lo que vieron en el monte de la transfiguración. Los discípulos notan ciertas atenciones, primero hacia Simón Pedro y luego hacia los otros dos, que junto con Pedro son el trío más cercano de los 12. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús no duda en dar una respuesta, pero quiere darles una respuesta contundente, inequívoca, que los deje bien seguros de la grandeza en el reino de los cielos. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y este niño no se nos dice qué hizo, simplemente lo puso enfrente de ellos para que ellos pudieran con mucha probabilidad pensar cómo se comportan los niños, que lo pudieran ver y meditar aquello que les va a decir. Yo les aseguro que si ustedes no se convierten, la palabra es esa, no solamente cambiar, se trata de convertirse. Y si ustedes no se hacen como los niños, si no actúan a la manera que actúan los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ni siquiera pueden pretender pensar que serán grandes o menores en el reino de los cielos o pequeños. Primero tienen que pensar en convertirse y su conversión los debe hacer comportarse a la manera que actúan los niños. Una vez que ellos hayan cambiado, tendrán la posibilidad de entrar al reino de los cielos antes que pensar en las grandezas. Y les dice que quien de ellos se haga pequeño como un niño, en el reino de los cielos es grande. Y aquí está la respuesta a la pregunta. Deben, por lo tanto, hacerse pequeños como los niños, que no tienen importancia en el ambiente de Israel. Solamente contaban en el momento de su muerte, que eran registrados. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. La enseñanza de Jesús los ha hecho pensar que deben hacerse sencillos y no ambiciosos como lo están siendo ahora. Deben actuar como los niños, con su sencillez, con su confianza, sin estar buscando los puestos o las importancias que los hombres mayores ven. Y además ellos deben recibir a los niños en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los niños eran considerados una carga que no debían atenderse. Eso le tocaba a las mujeres, pero en el ambiente de Israel los niños no eran tomados en cuenta. No se les contaba, como lo he dicho, más que a la hora de que morían los registraban. Por eso les dice que tuvieran cuidado en menospreciar a los niños, porque los niños desde su nacimiento tienen un ángel que los cuida. Aquí está la enseñanza de Jesús sobre el ángel de la guarda. Los ángeles de los niños ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. El ángel de la guarda que cuida a cada niño que le ha sido asignado a cada ser humano desde que nace, está en continua comunicación con el Padre de Jesús que está en el cielo y rinde informes acerca de ellos. Por eso Jesús nos enseña también que tenemos un ángel que nos acompaña, nos custodia y nos va
haciendo estar en continua comunicación con el Padre de los cielos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.